Teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios durante la última dictadura militar en Argentina, que fue en 1976 hasta 1983 y en algún tiempo anterior a ella, seguía un contexto de violencia generado por dos extremos: la guerrilla, que fue el demonio 1, y las fuerzas armadas, que fue el demonio 2. En este contexto de violencia quedan en el medio toda la población civil que no forma parte de ninguno de estos grupos y que pasan a ser víctimas inocentes de los enfrentamientos que se dan entre los dos demonios. Si bien esta teoría ya está flotando en el pensamiento correctamente político argentino, quedó institucionalizada en 1984 por el escritor Ernesto Sabato. El escritor prologó el documento Nunca Más, sentenciado que durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. De acuerdo con la teoría de los dos demonios, la represión emprendida por la dictadura militar no puede ser analizada sin considerar también el accionar de los grupos de la guerrilla urbana, que cometieron gran cantidad de asesinatos y atentados terroristas, tanto durante gobiernos democráticos electos, que fue en 1973 hasta 1976, como durante la propia dictadura militar, que fue en 1976 hasta 1983. Otra línea de pensamiento que algunos consideran cercana a esa teoría reconoce que el terrorismo de Estado es el mal mayor, pues coloca a las víctimas en estado de completa indefensión. Tras recordar que durante la década de 1970 la Argentina fue impulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Sabato elogia la forma en que Italia enfrentó dentro de la ley el accionar de distintos grupos armados, en comparación con la respuesta clandestina e ilegal que se ejecutó en Argentina durante los años 70. Es por esta distinción fundamental que el escritor no justifica, sino que condena el plan sistemático de represión ilegal montado desde la dictadura. Sin embargo, en la edición del año 2006 del Nunca Más se agregó un nuevo prólogo que, según cierto pensamiento ideológico, se contrapone a la posición expresada por Sabato, la cual originó la reacción de los miembros originales de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cubierto por algunas fuentes periodísticas. La investigadora Isabel Helling afirma respecto de la versión original del prólogo que ayer se habla de las violencias, pero no en términos de equivalencia, sino en términos de escala y de violencias. Hubo una violencia guerrillera que despertó una represión mucho más brutal, y se trataba de un momento en el que el clima político-cultural era de condena a la violencia. El presidente Kirchner ha sido el responsable de la modificación del anexo del libro Nunca Más. Comunicado número 1. Reorganización nacional. Isabelita, como todos la llamaban, era retirada de la Casa Rosada por una nave de la Fuerza Armada Argentina. Era la noche del 24 de marzo de 1976. Era el comienzo de una larga noche, donde se cobraría muchísimas vidas. Esa noche, el comunicado número 1 de la Junta Militar informaba al país que el gobierno constitucional y democrático de María Estela Martínez de Perón había sido derrocado y que desde ese entonces el país se encontraba bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas Argentinas. Jorge Rafael Videla asumirá la presidencia de la nación. Actualmente existen muchos sectores que intentan convencer a la sociedad de una idea que resulta absurda, sin importar el punto de vista. Se habla de los dos demonios, por un lado la Junta Militar y por el otro lado los subversivos, y en el medio el pueblo inocente. Es necesario conocer los hechos para juzgar el pasado, aprender de él y no volver a cometer los mismos errores.